¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaré de los apodos en el wrestling. Apodos, sobrenombres, acá, como dicen los norteamericanos o los ingleses. En principio, esto debería de ser algo que diferenciara a unos luchadores de otros. O también, por ejemplo, en nuestras pandillas, en nuestros grupos de amigos, pues siempre había un chino, un negro, pero imagínate que en esa misma pandilla se llamara con el mismo sobrenombre a dos personas, que el sobrenombre es, pues, para determinar quién era. Pero si en una misma pandilla tienes dos chinos y llamas el chino, no sabes a quién estás hablando. Pues de eso es lo que hablaré hoy. Es complicado a veces, dado que ese mismo mote lo tienen varios luchadores. Entonces, cuando te refieres a un luchador por el mote, no sabes a quién te estás refiriendo. Entonces, al final tienes que decir el nombre completo más el mote. Lo que debería de determinar quién es esa persona, al final es un añadido que con el nombre todavía se hace más largo. Pero incluso también ha habido luchadores que han utilizado el mismo nombre, que ya es rizar el rizo, pero es el tema que trataremos a lo largo del día de hoy. ¡Empezamos! Nos metemos en la máquina del tiempo, como buen jobber, como siempre, y nos vamos a uno de los primeros motes que había, que era el estrangulador. Como estranguladores, pues ha habido varios. Desde el principio de los tiempos ha ocurrido esto. Luchadores que por admiración o simplemente por apropiación adquirían el apodo de otro luchador anterior a ellos. De los primeros que me han venido a la cabeza al hacer el guión del programa, porque yo leo, ¿vale? Por si acaso, no os habéis dado cuenta nunca. Pero leo lo que yo escribo, ¿vale? Y lo que yo documento. Entonces, hay veces que preparar un programa pues son varias horas, por no decir días, de documentación. A lo largo de la semana voy documentando el programa y luego lo grabo y lo monto para que el lunes pues tengáis estos capítulos que espero que os gusten. Y si no os gustan, pues mira, como dice Julio, 1,49 y pagando 1,49, pues igual hacemos algo mejor. Bueno, vamos con el tema que es largo además y nos vamos ya por las ramas antes de empezar. Pues como primeros que me vienen a la cabeza es Ed Lewis, el estrangulador. Este Ed Lewis no solo cogió el apellido, sino que también cogió el apodo, con lo que esto induce a error bastante, porque cuando hablas del estrangulador Lewis, ya directamente ningunean y obvian al primero, que era Evan Lewis, el primer estrangulador. Este primer estrangulador fue un luchador de origen galés que nació en 1860 y fue el primer campeón estadounidense de los pesos pesados de la historia. Aunque, documentando, también aparece como el tercero. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Como era típico en la época, dominaban diferentes estilos. O sea, este luchador era un luchador muy completo. Pues desde el collar and elbow, como ascendencia que tenía galesa, pues galeses e irlandeses dominaban el collar and elbow, que era ese tipo de lucha que iban como con un chaleco y se agarraban de la cabeza. La toma de nuca clásica que se habla cuando empiezas a luchar, pues así. Luego también hacían lucha grecorromana, que era el precedente al catch as catch can. Incluso también diferencian eso del propio wrestling. Bueno, pues este Evan Lewis fue campeón de Estados Unidos durante 8 años consecutivos. Aparte también ganaría diferentes títulos de estas disciplinas que os acabo de nombrar. Este título lo perdería contra Martin Barnes, el granjero, uno de los luchadores y entrenadores más importantes de su época. Descubridor, entre otros, de Frank Gotch. Este granjero iba pueblo por pueblo retando a todo el que quisiera subir contra él y en uno de esos retos pues subió el joven Frank Gotch y la verdad que lo puso en un aprieto y dijo este tío vale y apostó por él y llegó a ser campeón del mundo. Con sus triquiñuelas pues ganó a Hack Smith, nada más y nada menos.
Aquí sí que por lo menos quien cogió ese apodo de estrangulador y apellido fue uno de los luchadores más importantes de esa época, integrante del trío Goldust que cambiarían para siempre el concepto de lucha libre. Fueron los que la convirtieron en espectáculo e introdujeron los finales pactados. Además, Lewis fue 6 veces campeón del mundo, aparte de entrenador, promotor, manager, una de las figuras indispensables y estamos hoy en día aquí gracias a estos pioneros. En alguno de mis capítulos anteriores he hablado tanto de Lewis como del trío Goldust, así que si os apetece bucear en mi biblioteca, pues ya tenemos más de 160 títulos, o sea que unos cuantos capítulos por elegir. No me voy a extender más porque quiero hablar de muchos otros hoy a lo largo de este programa y no toca biografías, así que hoy no me extenderé en biografías más que en una porque me apetece y ya está. Solo, pues eso, ir dando unas pequeñas pinceladas de los luchadores que van saliendo. Como curiosidad, en el wrestling también ha habido un estrangulador de Boston, 3 diferentes estranguladores enmascarados, el estrangulador de Oklahoma, el del lado sur y alguno que otro más, que tampoco vienen al caso. Vamos ahora con un apodo que cuando nosotros decimos The Rock, todo el mundo sabemos a quién nos estamos refiriendo, pero todo el mundo no sabemos a quién nos estamos refiriendo a día de hoy. Pero está claro que ese único y genuino Dwayne Johnson no es el único, porque los más viejos del lugar recordamos a The Rock como Rocky Maivia, ese híbrido de nombre entre su padre y su abuelo adoptivo, el nombre del padre y el apellido del abuelo adoptivo. Luego ya empezó a hablar pues como Aidan Izar en tercera persona y a referirse a él como The Rock. Pero a mí cuando empezó a salir The Rock, pues evidentemente me venía a la cabeza otro luchador, un 2 veces campeón intercontinental y el primer campeón del King of the Ring. También fue campeón de ECW. King of the Ring que se inventó solamente para atraer gente a las arenas, para ganar cash en efectivo en la caja, en la taquilla, porque ni siquiera se grababa ni se televisaba. Este The Rock original pues era un luchador que fue muy importante en la, sobre todo, década de los 80, que fue el hawaiano Don Muraco. Pero ese apodo tampoco lo adoptó al principio de su carrera, sino que se conocía como el Magnificent Muraco. Otro apodo que no ha sido exclusivo de él porque varios luchadores se hicieron llamar como Magnificum. Bueno, Magnificent, realmente, Magnificent Maurice, bueno, magnífico, y ya está. El magnífico Mauricio y el magnífico Casaus, este está luchando en la actualidad. La mayor parte de la carrera de Muraco se le conoció como magnífico, pero hizo un turn face, porque había sido heel de los más heels de la vida, sobre todo con ese enfrentamiento con Jimmy Snuka, pues aquí lo que hizo fue un turn face para ayudar a la última etapa de Billy Graham en la WWF. También un face Graham, que había sido de los más malos en contra de Bruno Sammartino, que también saldrá como el último de este programa, Bruno Sammartino, pues ahí sí que también era malo, malísimo Billy Graham, pero aquí cuando volvió, pues hizo en la última etapa de su carrera en WWF ese turn face y Don Muraco le ayudó y luego también salía como manager el propio Billy Graham de el The Rock, Don Muraco. Luego también no hubo solamente estos dos The Rock, porque a mí siempre cuando dicen The Rock me viene a la cabeza Don Muraco, pero es que, por ejemplo, de los primeros personajes que tuvo el Guerrero Definitivo, luego ya bautizado legalmente como Warrior en su, no DNI, porque no tienen DNI, pero sí en su identificación, pues ya aparecía como Warrior, porque legalmente se cambió el nombre. Pero él comenzó como Rock en ese tag team que hacía con Sting. Hoy le voy a dedicar un guiño
a nuestro amigo y seguidor Eugenio, porque ya decía que en el último programa pues que no hablaba ni el último ni antepenúltimo ni de Ric Flair ni de Bret Hart. No te preocupes que hoy lo arreglo y voy a hablar de los dos. Vamos con otro mote, apodo, también recurrente, pero cuando decimos el chico natural, el Nature Boy, ¿quién te viene a la cabeza? Pues Ric Flair. Pero resulta que antes hubo otro y después también lo hubo. Pero antes de Ric Flair hubo otro que no fue el original, porque el original fue Buddy Rogers. Buddy Rogers fue el elegido de Capitol cuando no estaba contenta con Lou Thesz como campeón. La NWA era quien tenía el título del mundo y entonces había sido Buddy Rogers campeón, pero resulta que había firmado un contrato con Capitol y solo aparecía en los territorios de Capitol. Entonces eso restringía mucho a la NWA y decidió que perdiera el título en Canadá contra Lou Thesz. Esto fue una maniobra que no le gustó en absoluto a la familia McMahon y lo que hizo fue fundar su propia empresa con su propio campeón y su propio campeonato del mundo. Eso sería en el año 63 y fue lo que llevó a fundar la WWF. Curiosamente, querían a un campeón como Buddy Rogers, pero era un campeón heel. También como cara de la empresa era un poco extraño que hubiera un campeón heel, pero era un tipo con un gran físico, con un gran carisma, con mucha cara, que sabía luchar y con un gran personaje dentro del ring. Era bastante solvente y era un luchador que había ganado a lo largo de su carrera 40 títulos. Ojo, no solamente el campeonato de la NWA y el campeonato de la WWF, que obviamente sería el primero en ganar los dos. ¿Por qué? Pues porque fue el campeón primigenio de la WWF. Y ya lo había sido anteriormente de la NWA. Ya llegó en su último año de carrera. Se paró en ese año 63, supuestamente por problemas cardíacos, pero siempre se dudó de esa cardiopatía, achacando que no quería perder el título en un combate de tú a tú contra San Martino, sino que perdió porque estaba enfermo. Entonces le quitaba legitimidad a esa victoria de Bruno San Martino. Buddy Rogers fue un pionero y un ejemplo a seguir por los demás. Además de ser ese primer campeón, también fue el primer campeón de Estados Unidos de la NWA, que eso sería en el año 50. Eso fue en un torneo y llegando a la final, pues se impuso a su rival Johnny Valentine. Johnny Valentine, uno de mis luchadores favoritos, que cuando comencé a recopilar VHS en formato NTSC, pues fue de los primeros que vi y de los que más me gustaban porque tenía ganas de luchar. Hay otros luchadores que salen al ring y parece que salen por obligación, pero Johnny Valentine salía, luchaba, se partía la cara y además lo hacía muy bien. Otro dato es que en 1961, en un combate como aspirante al título que poseía Pat O'Connor, aquí batieron el récord de asistencia en ese momento por un combate por el título del mundo de la NWA, que aquí, imaginaros, en ese año 61, 38.000 espectadores. Rogers causó gran sensación en la época y gente, por ejemplo, como Vince McMahon o Andy Kaufman han declarado que fue pues como un referente y que lo admiraban cuando pues ellos eran adolescentes. No solo ellos, sino también un joven Ric Flair adoptó casi el personaje de Rogers. Rogers comenzó a ser el chico natural en 1947. Casi 2 décadas más tarde resucitó ese personaje que fue Ric Flair resucitando al chico natural, no copiando, pero sí haciendo un personaje similar, un poco pues más evolucionado y utilizando también esa llave, esa figura 4 que utilizaba Buddy Rogers. La respuesta de Rogers fue volver a los cuadriláteros 16 años después para defender ese legado ante Ric Flair, aunque para ser fieles ya había vuelto 10 años antes, pero solo había disputado 7 combates. Eso fue en el año 69, si no me equivoco.
Se retiró en el 63, volvió en el 69 y en el 79 es cuando hicieron esa lucha. También decir que no solamente hubo estos dos chicos naturales, en el año 73, un luchador que sería más famoso como manager y entrenado por Eddie Graham, y debutando en el año 62 también adquiriría ese nombre de el chico natural. Esto no fue un luchador que destacara mucho porque era un mid-carder, pero que sabía luchar y que además disputó bastantes combates para lo que conocemos de él. A lo largo de su carrera, más de 1000, y estuvo desde la WWF en la AWA Territorios Japón, Australia, e incluso en el 84 optó como aspirante al título intercontinental que poseía Tito Santana en el Madison Square Garden. Aquí estoy hablando de nada más y nada menos que el manager de otros dos chicos naturales, porque este caballero que utilizó el sobrenombre del chico natural también fue el manager quien manejaba a los Four Horsemen y también el manager de Buddy Landel. Entonces, no se quitó nunca de ser chico natural porque luego manejaba a dos chicos naturales. Estoy hablando nada más y nada menos que de J.J. Dillon. J.J. Dillon, que luego ha sido un gran road agent o que siempre estuvo detrás de las cámaras tanto en WCW como en WWF. Dillon luchó 24 combates con el sobrenombre del chico natural. En 1979, Rogers disputaría 46 combates entre Florida y Jim Crockett Promotion, siendo el más importante el que le enfrentaría a Ric Flair, como hemos comentado, esa batalla de los chicos naturales. Eso fue el 8 de julio, con un Flair campeón de los Estados Unidos ganando a Rogers en un combate que le daba el derecho a seguir utilizando ese apodo, la figura 4, y en cierta manera reconocer ese legado de Buddy Rogers. Ese mismo año debutaría un luchador entrenado por Boris Malenko, o sea, en el año 79 debutaría el que hemos hablado antes, que era Buddy Landel. Buddy Landel fue entrenado por uno de los mejores que saldrá luego porque tuvo dos apodos importantes, que fue Boris Malenko. Landel pronto iría a la ECW de los POFO, luego lucharía en Mid-South, el Mid-Atlantic y en la CWA de Lord Jarrett. Landel ha sido uno de los luchadores que tenía un grandísimo potencial. De hecho, fue 25 veces campeón en diferentes versiones y en diferentes territorios, empezando a tener notoriedad su carrera en los años 80. Decir que Landel fue realmente un serio candidato a... no sé cómo decirlo, pero lo que querían era no retirar, pero sí quitarle importancia a Ric Flair y poner a Buddy Landel. Lo intentaron en varias ocasiones, pero lo que se suele llamar los demonios internos de Buddy Landel, pues hicieron que no progresara más. Alcohol, drogas, según él mismo dijo, él lo confesó que estuvo pues más de 15 años enganchado al alcohol y a las drogas y eso mermó totalmente su capacidad. ¿Podía haber sido mejor? Es que muchas veces hablamos Ric Flair, Ric Flair, Ric Flair, pero Ric Flair siempre estaba ahí. Cuando necesitaban a Ric Flair, ahí estaba Ric Flair. Ric Flair se podía ir de fiesta por la noche, pero al día siguiente estaba luchando, y te hacía un combate de 5 estrellas y al día siguiente otro, y luego luchaba un combate de 1 hora, luchaba por la mañana y por la tarde, que luego acababa y se echaba sus cervezas, sus juergas. Lo hacía, pero rendía y solo se me viene a la cabeza una vez que no cumplió y que no fue a luchar porque su hijo debutaba en los campeonatos de lucha amateur y quería como padre acompañarlo. Y fue, y no fue a luchar a Nitro. Eso fue lo único que me viene a la cabeza. Y además, imaginaros que no fue por una borrachera ni por una juerga, sino por ir a ver a su hijo luchar. O sea, cuando pensamos en Ric Flair no es por casualidad. Y cuando pensamos en determinados luchadores que podían haber sido grandes tampoco es por casualidad. Hay muchas cosas que influyen. Su carácter, sus adicciones, su habilidad,
su carisma, las lesiones que pueda tener. Hay muchas cosas. También se intentó una batalla de los chicos naturales entre Buddy Rogers y Buddy Landel, pero ya Buddy Rogers estaba muy mayor y su salud no se lo permitió. Ahora ya vamos con otros casos. Voy a intentar agilizar un poco porque este tema parecía que no había chicha, pero hay mucha chicha, mucha tela que cortar. El siguiente, si hubiéramos hecho caso a los motes que ponían los comentaristas de pressing catch en España, desde luego que no haría falta este programa porque con ese mote no había otro igual. Entonces quizás esto hubiera evitado pues estos equívocos que puede llevar que el mismo luchador tenga diferentes motes o que diferentes luchadores tengan el mismo mote. Pressing Catch, un saludo a José Luis Ibáñez, un saludo JL, que siempre me acuerdo de ti, casi en todos los programas. Por ejemplo, Jimmy Duggan fue bautizado en España como el Estaca, aunque esa traducción sería Serrucho Duggan. ¿Por qué? Pero es que eso es muy fácil. Los comentaristas de España, Héctor del Mal y José Luis Ibáñez, decían, bueno, pero sale Jim Duggan, ¿con qué sale al ring? Con una estaca, no con un serrucho. Entonces es Jimmy Estaca Duggan. ¿Para qué voy a traducir Hatsa? No. ¿Con qué sale al ring? Con una estaca. Pues ya está. Simplicidad. Ya está. Ese era José Luis Ibáñez y ese era Héctor del Mal. Cuando se habla de Hatsa, pues siempre viene a la cabeza Jimmy Duggan. Pero los más viejos del lugar nos acordamos que Butch Reed también fue denominado como Hacksaw Butch Reed. En este caso también hubo disputa por el alias, que eso también era recurrente. Se juntaban dos luchadores en el mismo territorio y luchaban por ese alias por el que eran conocidos en otros territorios. También era una manera, pues, de crear rivalidades. En este caso, un heel Duggan hizo un turn face y un face Butch Reed hizo el turn heel en mitad de ese feudo. ¿Qué hizo Butch Reed? Cambiarse el nombre al natural, pero resulta que Dustin Rhodes luego adquiriría ese sobrenombre de El Natural, por ejemplo. Vamos con más cosas. Bueno, también hubo otros Hacksaw como Hacksaw Higgins y otros tantos. Pero vamos ahora con el importante, el fabuloso. Fabuloso es un fabulous jobber como soy yo, pero también, por ejemplo, englobaba a otro género, porque en este caso Fabulous no es ni femenino ni masculino. Pues tenemos a The Fabulous Moolah, también empezó un Fabulous Hulk Hogan, los Fabulous Freebirds, los Fabulous Rougeau, los Fabulous One, también los Fabulous Fabian, que ese fue Marcus Alexander Bagwell. O ya para concluir con fabulosos, el padre de John Cena, que se hacía llamar el fabuloso Johnny. Esto también, cuando os diga este mote, este sobrenombre, este apodo, os vendrá a la cabeza, si no os dormís antes, algo, que ese algo será la excelencia de la ejecución. Ya cuando dices el nombre no has acabado y a mí ya se me están cerrando los ojos. Pero son cosas de Bret Hart. Pues ni siquiera Bret Hart fue original con ese mote de la excelencia de la ejecución, porque ese apodo ya lo utilizaba Gorilla Monsoon para referirse a Randy Orton, que digo yo, a Randy Orton no, que Randy Orton era el hijo, a Bob Orton, Cowboy Bob Orton Jr., segunda generación, tercera generación, Randy Orton. Pues imaginaros si no había otro mote para Bob Orton, con lo monótono que era, con lo aburrido que era, que se pegó toda su carrera con un brazo inyesado, que ese era el gimmick y la gracia de Orton, que luego salía en la UWF de Gera Abrams y parecía pues que le faltaban dos hervores. Pues no se le ocurrió otra cosa que llamarlo la excelencia de la ejecución. Que sí, que había que haberlo ejecutado, pues sí. Luchísticamente hablando, luchísticamente hablando. Para que veáis, un sobrenombre que quizás pensábamos que solo había uno, pues ya había otro anterior, pero el anterior era bastante malo.
Otro sobrenombre muy utilizado, Bruiser, ha sido muy recurrente. El primero que lo utilizó fue alguien que ya os he comentado antes, un gran entrenador, Boris Malenko. No lo usó en muchas ocasiones, pero sí que lo utilizó. Y aquí estamos para decirlo. Fue en 1958 que salió como de Bruiser. Luego, a lo largo de la historia, han habido muchos luchadores que lo han utilizado. Desde Bruiser Bagwell, uno de los mejores pesos pesados de la historia, que volverá a salir luego. Luego también, por ejemplo, Bruiser Mastino, que en este caso es lo que os he dicho antes. No solamente utilizas el sobrenombre Bruiser, sino que te pones Mastino y luego hay otro luchador que también lo utiliza. Entonces tú dices, ¿quién fue Bruiser Mastino? Pues Bruiser Mastino fue, en la locura de los gimmicks de principio de los 90 en la WWF, un luchador que se llamaba Hallock de apellido y que salía como Mantor. Pero resulta que en la WCW, Kane, el primer español de la WWF, primer campeón del mundo español, pues un saludo a mis amigos de Chokeslam, pues también salió como Bruiser Mastino. ¿No había más nombres que tienen que salir con el mismo? Pues parece ser que no había más nombres. Pues eso es lo que hacen, que lo que tiene que ser determinante, exclusivo y que te diferencie del resto, pues al final es algo que es todo lo contrario porque no sabes de quién estás hablando. Luego también hubo otro gran luchador irlandés que a mí me encanta, tercera generación, su hijo cuarta generación, nada más y nada menos que Dave Finlay, como el Belfast Bruiser. Con todo esto quizás llegamos al más grande de la historia con ese nombre, que fue Dick the Bruiser. Este debutó en el año 54, entrenado por Verne Gagne, que permaneció en el ring por más de 32 años. No es que no saliera del ring, sino que su carrera se extendió por ese número de años. 55 veces campeón de la WWA, de la AGUA y de diferentes territorios y versiones de la NWA. Una verdadera institución, sobre todo por parejas. ¿Con quién? Con The Crusher. The Crusher, que también hubo bastantes luchadores con ese sobrenombre. Pero vamos a acabar con el Bruiser primero, para seguir luego con los Crusher. Esto también es algo curioso porque cuando en un territorio, en este caso en el territorio de Dick the Bruiser, venía otro que también se conocía como Bruiser, en este caso Bruiser Brody se cambió ese apelativo para que no coincidiera con alguien que él admiraba profundamente. Y ahí se puso King Kong. Pero vamos como la película de los hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la segunda parte, y aquí vamos que cuando dices King Kong te viene a la cabeza más bien King Kong Bundy, o si eres más antiguo te viene King Kong Mosca, con uno de los peores hijos de la historia que ha luchado junto con David San Martino. Como veis, pues eso, Bruiser ha habido unos cuantos y ahora con los King Kongs, pues ya veis que ha habido varios también. Por ejemplo, otro King Kong fue King Kong Tonga, que fue luego Meng y también Haku. Ahora ya vamos con The Crusher para ir adelantando, y al hablar de The Crusher no puede ser que no salga Crusher Verdú. ¿Quién fue Crusher Verdú? Crusher Verdú fue el primer español de la historia en enfrentarse como aspirante al título de la WWF, además a Bruno Sammartino, además en el Madison Square Garden, además con récord de taquilla y de recaudación, y además ganando a Bruno Sammartino, pero no pudiendo hacerse, no se pudo hacer con el título porque pararon el combate por excesivo sangrado de Bruno Sammartino. Crusher Verdú, Óscar Verdú, comenzó a pelear en el circuito de Cataluña en 1955. La primera referencia que tengo de él es del 4 de octubre de ese mismo año, enfrentándose al luchador Tábola. El día 8 se las vería con Villa Escusa, el 25 ante Morales, y ya en noviembre, en el Apolo, lucharía contra el campeón lusitano Joe Louis. Un pequeño inciso tras inciso.
Yo comencé a documentar la historia del wrestling en España más o menos en el año 95. En el año 95 tenía que ir a la hemeroteca de Zaragoza, porque yo soy de Zaragoza y he vivido allí hasta hace 10 años. Los viernes, que era cuando en la carrera los viernes teníamos un viernes y uno no teníamos libre, pues el viernes que teníamos libre aprovechaba yo para ir a la hemeroteca. Folio en mano, porque harán un tocho de periódicos encuadernado con un trozo de madera de lado a lado, y entonces tenías que ir pasando hasta que yo conseguí en el año 44 más o menos, que fue cuando comenzó la lucha libre en Aragón. Ahí es donde comencé yo a documentar la lucha libre, y ni siquiera estaban microfilmados muchos de esos periódicos, por lo tanto tenía que manuscribir todo para poder comenzar la historia de España, en este caso desde el año 44. Afortunadamente ahora están las hemerotecas digitales, que es lo que nos ha permitido tanto a Óscar Alarcia como a mí poder haber documentado y escrito el libro de Memoria de la Lucha Libre en España 1907-1936. Libro que ya va a cumplir 2 años desde su publicación. Pues aquí documentamos todo esto, artículo por artículo, de forma cronológica, y es una memoria. Aquí, cuando se nos acusa, porque hay gente que se aburre y no sabe ni lo que dice y te acusa, no, es que vosotros no habéis escrito un libro. Bueno, pues resulta que la introducción la he escrito yo, la introducción a los capítulos la he escrito yo, las fichas de los luchadores la he escrito yo, y la transcripción de hemeroteca fue Óscar Alarcia, que es el editor del libro. Aparte de eso, revisamos fotos, revisamos artículos. Cuando se escribe un libro, pues evidentemente hay que quitar mucha paja para que luego salga algo como salió, pues tan curioso y tan recomendable como este libro. Esto venía a que esta documentación de Craser Verdú es diferente, porque esta es del mundo deportivo y es una documentación que está más accesible que otras, por ejemplo las de Zaragoza que os comento, porque el Heraldo de Aragón no tiene nada microfilmado. Entonces tienes que ir a la hemeroteca o tienes que pedir una fecha determinada al Heraldo de Aragón para mirarlo, pero para mirarlo tienes que saber exactamente esa fecha, porque a ciegas, como iba yo para documentarlo, no sabías. Yo quería encontrar el primer artículo de lucha libre, pues iba página por página, hasta que de repente ya pueden retirar la licencia de lucha porque dependía primero de la Federación Catalana de Lucha, hasta que se fundó la Federación Aragonesa. Pues todo eso fue yendo y documentando de forma física en la hemeroteca de Zaragoza. Verdú estaría 3 años en la región, en Cataluña, hasta que dio el salto a Estados Unidos. Pues compartiría carteleras con grandes campeones como Chauson y otros que ya venían de triunfar en el Madison Square Garden. Él fue como el más famoso, el que tuvo esa repercusión por el combate de Bruno Sammartino, pero ya Jarque había estado en el Madison Square Garden y ya habían estado, por ejemplo, otros luchadores. De hecho, en el año 59, con Juan Onaindia, consiguió el título por parejas de Ohio. Onaindia, que también fue campeón por parejas de Buddy Rogers. Y Onaindia, que fue el primer luchador español, el más carado de la historia, en debutar en WWF. Y no solo eso, también el primero en ser aspirante al título por parejas. O sea, tenemos la manía de hablar de que lo de ahora es lo mejor. Parece que lo de antes no ha existido nunca, cualquier cosa que hagamos ahora es pionera. Pues no, la historia está ahí para consultarla, y la historia está ahí para darnos cuenta que ha habido gente que ha ido abriendo camino. Evidentemente, los que abran camino ahora lo abrirán para el futuro, pero ha habido un pasado. Y los que han abierto camino ahora no se le quita ninguna importancia, pero como yo no le quito importancia a los de ahora, no le quitéis importancia a los de antes.
En el año 63, Verdú volvió a Estados Unidos, luego también hizo apariciones por España, estuvo en Canadá. ¿Qué más? En el año 70 es ese año tan importante para Craser Verdú, porque ahí se enfrentaría a Bruno Sammartino. También se enfrentó en la empresa de Bruno Sammartino, porque Bruno Sammartino dio pues, un tiempo en el cual era campeón de WWF y tenía contrato con ellos, pero se montó una empresa de lucha y también él defendía el título allí. Era más tema televisivo, porque ya en esa época querían coger y dominar la televisión, y la WWF tenía el 70% de los espectadores televisivos y ya tenía un mercado muchísimo más grande, aunque fuera un territorio más pequeño. Ese zoom de la carrera de Craser Verdú sería el 15 de junio de 1970. Ahí había una asistencia de 20.819 personas, récord total. Y en un combate de 22 minutos y 43 segundos, Verdú se impuso a Bruno Sammartino por descalificación. Luego ya, pues, de nuevo volverían a luchar en el Boston Garden, luego lucharía también por parejas, sería campeón por parejas con Roddy Piper en la NWA, o sea que Craser Verdú fue uno de los más importantes españoles de la época. Más Craser, por ejemplo, cuando decimos Bam Bam Bigelow, pues también luchó como Craser. Pero cuando hablamos de eso, Bam Bam, resulta que Bam Bam, a mí me viene más a la cabeza Terry Gordy. Terry Gordy, que luchó contra Bigelow por ese nombre de Bam Bam. Se enfrentaron en la ECW. Qué tiempos más buenos los de la ECW. También Axe de Demolition lucharía como Craser Billy. Y Axe también ha habido otro que era Axe Larry Hennig, el padre de Mr. Perfecto. También, curiosamente, su compañero en Demolition luchó como Craser Darsow. También Craser Bagwell, que ha salido antes. Y Craser Dugan, que fue Boris Malenko. Que Boris Malenko también fue Bruiser y Craser. Imaginaros. Otro Craser también fue Craser Eich, que fue Hawk de la Legion of Doom. Por lo tanto, ha habido bastantes Craser. También Beautifuls, Handsome, incluso The Clipper también ha habido. No solamente el último, sino Ray Stevens fue el primero de ellos que solía hacer pareja con Pat Patterson. Y ya para concluir, porque esto es hablar, hablar, hablar y no parar, vamos ya con el último, que fue la leyenda viviente, Bruno Sammartino. Bruno Sammartino ha tenido el reinado más longevo de la historia del wrestling. Y aunque algún día se pueda batir, es imposible que lo hagan en calidad, en feudos, en interés y también en apoyo de los fans. En lo único que lo pueden batir es en días de posesión del campeonato. En este caso, la leyenda viviente también fue el alumno y protegido de Bruno Sammartino, que fue Larry Zbyszko. Este alumno se rebeló contra Bruno Sammartino porque se dio cuenta que no estaba creciendo, que era como una barrera el estar bajo la sombra de Bruno Sammartino. No se le ocurrió más que coger y rebelarse, darle un silletazo, abrirle la cabeza, con lo que supuso eso a nivel de espectadores. Daros cuenta que en esa época el kayfabe estaba totalmente protegido y los fans eran diferentes. Se llevó en alguna ocasión destrozos de su coche, en muchas, y en otra una puñalada en la nalga en un combate al acabar, si no me equivoco, contra Pedro Morales. O sea que en esa época Ser Hill era de las profesiones de riesgo más grandes. Hay muchos más motes, muchos más luchadores, pero bueno, esto es un inicio y se puede hacer una segunda parte, o no. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos.